rayos iluminan el histórico convento. Tras los muros, sordo ruido, hoy se deja de corceles y de acero. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo. El clarín estridente sonó y la voz de gran jefe a la carga ordenó. Avanza el enemigo a paso redoblado, al viento desplegado su rojo pabellón, al viento desplegado su rojo pabellón. Y nuestros granaderos, aliados de la gloria, inscriben en la historia su página mejor. Inscriben en la historia su página mejor. Cabral, soldado heroico, cubriéndose de gloria, cual preso a la victoria, su vida rinde, haciéndose inmortal. Y allí salvó su arrojo, la libertad naciente de medio continente. Honor, honor al gran Cabral. Y allí salvó su arrojo, la libertad naciente de medio continente. Honor, honor al gran Cabral. Tenemos un montón de escuelas juntas. Bueno, si hacemos silencio nos escuchamos entre todos. ¿Sí? Bueno, mi nombre es Fernando, soy sargento del Regimiento de Granaderos de Ataque General San Martín, pertenezco al destacamento militar Campo Aragones, donde presto servicio, y el destacamento tiene sus funciones acá en el Museo Conventual de San Carlos, donde hacemos una presencia. ¿Quién tuvo la oportunidad de ver granaderos antes? Levanta la mano. Granaderos antes, ya sea lejano en un lado, algún desfile por ese lado, para la tele. Bueno, aquellos que vieron granaderos, ¿cómo estaban esos granaderos? Bien, estaban quietos, no hablaban, ¿y así o no? ¿Por qué no habla un granadero? ¿Por qué no
En silencio. La mano fuera del bolsillo. En la cabeza. Muy bien, esa es la forma de meter el pelo nuestro. Ustedes van a ver que en la digo, como personal de la fuerza, que hacen un saludo, ¿o no? Sí. Bueno, ese se llama saludo 1. ¿Por qué? Lo hace todo aquel personal que ha jurado lealtad, ya sea a la bandera, como en el caso de los soldados, a las escrituras y demás. Todo ese personal rinde honores de esa forma. O con un sable o con armamento, pero se rinde honores. Es la misma forma de estar ustedes quietos, que lo hacen todos los días en su escuela con saludo de la bandera, lo hace el personal de la fuerza. Otra particularidad que tiene los granaderos es de rendir honores a los restos del padre de la patria. ¿Qué es el padre de la patria? San Martín, muy bien. Es ahí donde los granaderos también rinden honores. Y la particularidad que tienen los granaderos que otros no hacen es de rendir honores a la investidura presidencial. No solamente al presidente de nuestro país, sino que los presidentes de todo el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si algún presidente de cualquier país o algún rey, reina, visita nuestro país, son los granaderos quienes le hacen la custodia y ceremonial a esa investidura. ¿Se entiende? Sí. Bien. En cambio, los granaderos del destacamento militar Campo de la Gloria, donde yo pertenezco, hacemos acá en el convento una presencia. Esa presencia nos permite a nosotros poder caminar los pasillos libremente y poder interactuar con ustedes cuando me reciben. Tenemos el único acto ceremonial y protocolar, el izamiento y el arribo de la bandera en el pórtico de la Gloria, donde estuvieron ustedes, o en el filo histórico acá atrás. ¿Bien? Bueno, ¿cómo andamos con la historia? ¿Dónde nació San Martín? Muy bien. Nuestra Señora de los Reyes Magos de Chapeyú Corrientes. Y así se llamaba aquella pequeña localidad donde San Martín vive hasta los 3 años de edad. Y luego se muda con su familia hacia Buenos Aires, donde vive 3 años más, y luego se embarca con su familia hacia España, donde comienza sus estudios y a la edad de... ¿Quién tiene 11 años acá en el lado? Su carrera militar a la edad de 11 años. ¿Y quién tiene 13 años? A ver, ¿alguno de 13? Bien, a la edad de 13 años, el general San Martín ya entra en combate. Lo hace en el norte de África, perteneciendo a él al regimiento de infantería de Murcia. Luego de muchos años de servicio en la corona española y haber alcanzado el grado de teniente coronel de caballería, después de haber peleado con franceses, portugueses, ingleses y hasta con árabes, decide volver a su tierra natal, que todavía no se llamaba Argentina. ¿Cómo era que se llamaba eso? ¿Cómo? El virreinato de La Plata, muy bien. Decide volver al virreinato de La Plata, llegando el 9 de marzo de 1812. Llegando el 9 de marzo de 1812. Lo primero que hace San Martín es ofrecer su servicio como militar al gobierno. Y ese gobierno era el primer gobierno blanco que tuvimos. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? El triunvirato, muy bien. Le ofrece un servicio, pero este se lo niega. Y había una problemática que pasaba en este mismo lugar, en estas mismas costas.
estos lugares, y esa problemática, ese malestar se lo hicieron saber al gobierno. Entonces el gobierno se encuentra, por un lado, con la problemática y por el otro lado, con el ofrecimientos. Entonces, el 16 de marzo de 1812, vuelven a convocar al entonces teniente coronel de caballería José de San Martín, le reconoce su grado, y le encomiendan la creación de un cuerpo de caballería para custodiar las costas del río Paraná, desde Buenos Aires al Paraguay, por el camino real que cruzaba acá cerca. Todo ese año San Martín se dedica a formar su ejército. Para formar el ejército, San Martín, ¿qué necesitaba? Soldados. ¿Sí? Total, él, con toda la experiencia de España, ya sabía cómo influir en la guerra. Pero, ¿qué quiere el regimiento de Granadero acá? Levantó la mano. Bien, tenemos unos pocos. San Martín hizo una carta para el lado de Corrientes, donde él había nacido, y vino también voluntario. ¿Cuántos vinieron de ahí? No vino ninguno. Lo mismo hizo para el lado de Córdoba, San Juan y Mendoza, de los cuales vinieron muy pocos. Entonces, ya iban pasados los días y San Martín había tenido un solo granadero. Entonces lo que hizo San Martín fue tomar presos de la isla Martín García, algunos extranjeros que por alguna razón no habían subido su barco, y a ex patricios que andaban por el fortín de Buenos Aires, que habían sido expulsados del regimiento, los tomó para su regimiento y así el 7 de diciembre de 1812 logra formar el regimiento de Granadero de Caballo con 13 escuadrones, que tiene su bautismo de fuego aquí en San Lorenzo el 3 de febrero de 1813. En este mismo lugar donde se han sentado, en esas mismas mesas que están apoyados, fue donde atendieron los heridos de aquel combate. En este mismo lugar se hizo la primera transfusión de sangre de nuestra nación. Bien, San Martín ya tenía sus hombres, ya lo habían incluido en la guerra. ¿Y qué le dio a la granadera? Antes que eso, un uniforme espectacular, un uniforme para ingresar al enemigo, un uniforme que era similar al que tengo. Y ustedes lo ven colorido, adornado, por así decirlo, pero todo estaba hecho para proteger al granadero. Y si hablamos de proteger al soldado, era una especie de ¿qué? Armadura. Si llevamos una armadura, ¿qué parte sería esta? El casco. El casco recibe el nombre de morrión. Y además de proteger la cabeza, hace parecer que el granadero es más alto, muy bien. Y acá arriba tiene un pequeño pompón que recibe el nombre de penacho. ¿Y de qué color es? Bien, el color que recibe es el nombre de grancés. ¿Por qué grancés? Porque en aquel entonces, cuando la sangre del caballo de sus jinetes se dejaba en el campo de combate, formaban ese color. Y ese color representa al arma de caballería en el ejército argentino. Es decir, que los penachos servían para distinguir los distintos elementos del ejército libertador. Más abajo encontramos que la canapera, muy bien. Después de la disposición de Manuel Belgrano en 1811, son los colores patrios de San Martín, imponen los colores patrios de sus uniformes en los casos que es la disposición. Y acá abajo encontramos un escudo que ocupa todo el frente del morrión, que está compuesto por un sol, el sol de Mayo, el sol de Cusco, que hace referencia a Perú. Más abajo, el escudo nacional argentino, que está enamorado en laureles, simbolizando la paz y la gloria del pueblo argentino.
regimiento de granaderos. Ven un cordón rojo del lado izquierdo. Hoy es de tela, pero en aquel entonces estaba hecho de cuero y tenía placa metálica. Era para proteger el lado izquierdo del granadero. ¿Por qué? ¿En qué lado los granaderos de aquel entonces? En caballo, y con la mano izquierda maniobraban, o es decir, manejaban su caballo, entonces era el lugar más desprotegido. Porque del lado derecho, los granaderos llevaban un sable o una lanza. ¿Sí? Después encontramos ¿qué? Una visera. ¿Para qué usan la visera ustedes? Para protegerse el suelo, ¿se la pasan alguno? Bien. Los granaderos, la visera de los granaderos, al ser corta y empinada, más el cuello, que era alto y grueso, los obligaba a tener una postura erguida, es decir, una postura derecha, más frente al enemigo. Y en aquel entonces se decía que aquel granadero que baje la mirada frente al enemigo era considerado un cobarde y hasta era expulsado de la fila del regimiento. Poseían una camisa normal, común, con 8 botones, pero si ustedes la ven, la mía tiene una lechera que tiene 18 botones. Hace referencia a una placa metálica que llevaba el granadero para cubrir su frente de torso y está sostenida por 2 cueros y un cinto. Poseían también un pantalón de montar muy similar al mío, lo único que le ha cambiado es un cuero que tiene en la pierna que hacía que el pantalón dure más, por el roce de la montura y el propio andar del granadero. Las botas siguen siendo altas, con un corte de luz para poder presionar mejor la pierna, y en sus talones tienen un juego de espuela. ¿Para qué sirve la espuela? Para el caballo, muy bien, para cambiar el aire de marcha del caballo. Pasar del paso a choque, después a galope, muy bien. Bien, del lado izquierdo. Del lado izquierdo, los granaderos poseen un escudo. Eso representa a qué padrón pertenece el granadero. Porque nuestro regimiento tiene 8 escuadrones: San Lorenzo, Junín, Malco y Riobamba, que son los escuadrones montados, al igual que la fanfarria militar Alto Perú, que es la única en el mundo que toca al ritmo del trote de caballo. El escuadrón Chacabuco, que se encarga de la custodia de la familia presidencial en Olivos, y el escuadrón Ayacucho, de todo el protocolo y ceremonial de Casa Gobierno, de la Catedral Metropolitana y de la custodia de sus sables en el Consejo Nacional. El último escuadrón es el Montevideo, que se encarga de la administración y gobierno del regimiento. A lo largo de toda la campaña libertadora, el regimiento ha obtenido cientos de acciones en combate y más de 22 condecoraciones. Ahora, si alguno, con todo lo que dije, tiene una pregunta, levanta la mano y vamos a tratar de responderla. Vamos a continuar. ¿Quién? Manuel Belgrano, no sé qué se partida de. Bien. ¿Otra pregunta por ahí? Sí. Dale. A ver. Bien. ¿Otro más por ahí? Sí. Bien. Él pregunta, ¿qué es lo que lleva atrás? Que nunca expliqué. Y no me lo explico porque siempre me preguntan. ¿Está bien? Es un pequeño bolsito. Sí, recibe el nombre de Carana. Y ahí lo primero que yo hago. Bien.
Y para un soldado en el combate, el tiempo y el espacio es decisivo para la batalla. Entonces, ¿qué hacían los granaderos? Llevaban ese armamento previamente cargado, hacían un disparo y luego las terciaban. Y de ahí viene su nombre de tercerola. Luego usaban su armamento primario, que podía ser un sable o una lanza. Lanza, muy bien. Otra pregunta por ahí, sí. ¿Por qué tengo guante? Un frío se afuera, no. Los granaderos en aquel entonces no usaban guantes. Usaban algunos un cuero, que era para que las manos se las lleven dando por la rienda o por el agarre. Pero como nosotros somos protocolo y ceremonia, usamos guantes blancos. Sí. Las escuelas, ¿para qué usaban la escuela? Para cambiar el aire marcha de caballo. Con un leve toque de jinete hace que su caballo vaya más rápido, más fuerte, porque que no. ¿Sí? Otra pregunta. Muy bien. ¿Vieron que yo les dije que el uniforme de granadero era una especie de armadura, ¿no? Esa armadura del uniforme de granadero con todas esas protecciones pesaba alrededor de 30 kilos. Entonces, para un granadero, subir al caballo y bajar del caballo era complicado. Imagínense si aquel granadero perdía su sable en el campo de combate y tenía que bajar del caballo. Entonces usaba este cuerito blanco que recibe el nombre de dragona, que lo único que hace es que el sable cuelgue de la mano del granadero y lo puede recuperar más fácil antes de tener que bajar de su caballo. ¿Sí? Sí. Otra pregunta por ahí. Por acá, sí. ¿Cuánto mide el sable? Más o menos entre 80 y 90 mide un sable. Este sable que yo tengo es un sable de origen alemán, de caballería alemana, modelo 1898. No es el mismo de aquella época. Les cuento que un sable de caballería de aquella época era más ancho y pesaba alrededor de 7 kilos. La característica del sable de caballería es que no posee filo. ¿Por qué no posee filo? Porque el peso del sable más la velocidad del caballo le provoca al enemigo heridas internas y eso hacía que caiga con el tiempo. Quebraduras, infecciones y demás. ¿Sí? ¿Para qué se usaban los caballos? ¿En qué viene usted? El colectivo. En aquel entonces no había colectivo, no había autos, ni siquiera bicicletas. Entonces, el medio de transporte que había era el caballo. A ver, le hago una pregunta. ¿Cómo se llamaba el caballo que tenía San Martín? Dos cuestiones. Primero, el caballo blanco de San Martín nunca existió. ¿Por qué? Es un recurso que usan los pintores cuando hacen una pintura. Un ejemplo, a ver, si nosotros estamos viendo una pintura de Napoleón, ¿sí? Y vemos un caballo blanco, ¿quién es el caballo blanco? Estamos viendo de Napoleón. Napoleón, muy bien. Si estamos viendo la pintura de Belgrano, ¿quién está en el caballo blanco? Muy bien. Y si estamos viendo la pintura de San Martín, muy bien. Por eso es el caballo blanco. En aquel entonces los caballos eran una especie de ¿vieron? Eran como descartables, porque llegaban hasta cierto lugar y los cambiaban por otros. Los caballos no tenían dueño, no tenían ni siquiera nombre, porque eran tantos los caballos que cambiaban que no se podía encariñar del caballo. Es más, se subían al caballo y iban tomando el camino. Por tanto que no